podríamos resumir como el despertar de la conciencia. La cuestión no es la racionalidad, sino la conciencia, ¿vale? O sea, ¿qué es todo esto que envuelve a nuestra conciencia, que hace que nuestros estados de conciencia vayan cambiando? Sabemos que en cada estado de conciencia en el que estamos, interpretamos, percibimos de maneras completamente diferentes. Por lo tanto, la cuestión es una ciencia de los estados de conciencia. El tema de la conciencia fácil, ¿no?, para la gente estar fuera del mundo, porque dentro del ser humano, dentro de todos, hay un sufrimiento. Es decir, nuestras células tienen alegría, tienen experiencias de amor, de disfrute, de paz, pero también tienen muchas experiencias de frustración, de desilusión, de decepciones. Y inevitablemente hacer ese viaje interno es tropezar, caer dentro de esas células de dolor, ¿no? Entonces toda la sociedad se aprovecha de ese temor a sufrir de la humanidad y encauzan ese movimiento externo hacia lo que el sistema ha decidido, ¿no? Los que llevan el mundo. Pues qué es eso, ¿no? Convertirnos en consumidores y hacer que tratemos de construir toda nuestra autoestima en cosas. Lo que pasa es que si nos planteamos lo que ocurre con la humanidad hoy día, yo creo que el centro, quizá uno de los centros de los valores equivocados, es que la conciencia se sitúa siempre fuera. Sobre todo eso es una característica más clara de Occidente, ¿no? Entonces, para el despertar de la conciencia, me parece lo importante es la conciencia de uno mismo, es decir, la percepción interior. Somos capaces de parar durante algunos momentos y sentirnos a nosotros, o soy consciente de mí cuando estoy en otro ambiente, con otras personas, o pierdo esa conciencia de las sensaciones de mí mismo, que sin embargo son inevitables cuando estoy solo, y cuando estoy solo el mecanismo inconsciente lo que hace es que yo huya constantemente de mis propias sensaciones. Yo pienso que el tema fundamental del ser humano es construir una autoestima fuerte, el valorar todo lo que uno entrega, el agradecer lo que uno recibe, el no tener miedo a hacer esos actos internos. Racionalizamos demasiadas veces nos preguntamos cuál es el nombre de nuestra experiencia o cómo se llama. Esto que he hecho ha sido un viaje astral, ha sido, quiero decir, más allá de la etiqueta, es una experiencia y parece que hemos cogido miedo a experimentar. Y la vida es una gran experiencia, entonces debemos regresar a la visión chamánica y sencilla de valorar y tener un poquito más coraje a sentir y percibir desde el vértigo de no saber cómo clasificarlo. No es tan sano clasificar como hemos llegado a este punto de la humanidad. Tú has hablado de la experimentación, de que tenemos miedo a experimentar, ¿no? De que de alguna manera el tema es hoy en día experimentarse a uno de otra manera, ¿vale? Hemos hablado del despertar de la conciencia también, entonces yo creo que
a la hora de estudiar al ser humano, de estudiar qué es la vida, vamos a ver, lo que habría que estudiar es de qué módulos está compuesto el ser humano, es decir, si estamos en diferentes estados de conciencia a lo largo de la vida y a lo largo del día, es porque nos situamos en diferentes partes de nosotros. No es lo mismo cuando estoy emocional que cuando estoy con la personalidad o cuando estoy racional. Entonces el tema del sentido de la vida, a mí me parece que la cuestión es que siempre desde dónde estás percibiendo. Todo lo que han dicho los filósofos acerca de la vida es una cuestión de la posición de conciencia en la que ellos se hallaban. Por lo tanto, la posición de conciencia en la que las personas nos hallamos, yo creo que tiene que ver con nuestros pisos interiores, ¿vale? Con nuestros pisos interiores. ¿Qué es el ser humano? Clarificado, ¿no? Poder distinguir cuando uno está experimentando si lo que está es siguiendo un instinto, una pulsión, o está comprendiendo algo, o está con sensaciones corporales, poder diferenciar diferente cuerpo emocional, físico, intuitivo que está dominando, desde luego ayuda a tener un dominio interior, ¿no? Es decir, en última instancia, el ser humano, yo creo que nos enfrentamos a una realidad compleja en el sentido de que somos seres multidimensionales, sin necesidad de perdernos en grandes teorías complejas, ¿no? Es real que nosotros somos un ser que tiene acceso a distintos niveles de realidad. Y muchas veces un plano te dice una cosa y otro plano te lleva a otro sitio, ¿no? Entonces el diferenciarlos nos permite acercarnos a ese ordenamiento interno. En general yo diría que lo que la humanidad tiene bastante flojo es una equilibración del plano emocional. Somos una sociedad que hemos puesto mucho hincapié en lo racional. En el colegio, ¿no? La lista de los reyes visigodos, quiero decir, te puedes memorizar muchísimas cosas, ponerle nombre a muchas cosas, pero en última instancia seguimos siendo emocionalmente niños pequeños y frustrados. Debemos recuperar la inocencia, la pureza de las emociones. A mí me llama mucho la atención que el ser humano, en cosas tan básicas como sea abrazarse, besarse, y si quieres en cosas ya no emocionales sino instintivas, olerse, morderse, es decir, en nuestra negación del instinto hemos perdido la fuerza y la naturalidad de lo que somos, animales. Yo veo una fiera en un reportaje gruñendo y digo, ¡olé!, ¿no? Porque igual le iban a quitar la comida, y el ser humano está tan reprimido en el intento de crear seres racionales, o quizá en el intento de manipularnos y dejarnos atontados por los que tienen el poder. Pero en definitiva, nos hemos quedado tan desconectados de nuestros instintos, de nuestras emociones, y nos hemos cogido a una racionalidad tan, ¿cómo diría yo?, tan definida desde arriba por los intereses que tienen, ¿no? Nos enseñan a pensar, más que enseñarnos a pensar, nos enseñan a dar respuestas a determinadas preguntas y a ignorar otras, y desde ahí no puede ser. Y la gran adicción, ya termino, la gran adicción del ser humano es el pensamiento. Quiero decir, tendemos a pensar que fumar, beber alcohol, drogarse son drogas, son adicciones, ¿no? Pero no solemos pensar que estar todo el rato pensando, asociando unas cosas con otras, es una droga. Y es una droga porque no es un estado ni necesario ni sano del ser humano. Es decir, la mente puede estar perceptiva, hablemos de meditar,
Entonces, si nosotros como humanos nos acostumbramos a escuchar los pájaros, a contemplar lo que vemos, a saborear el sabor que hay en nuestra boca, a observar cómo el aire nos acaricia, se va creando un vacío en la mente y eso va dando un acceso a un pensar en armonía con todo lo que nos rodea. No te hablo ni de meditar ni de ser dioses, te hablo de funcionar de una manera más equilibrada y que los pensamientos salgan directamente más en armonía con los demás y con la naturaleza. Pero para eso hay que estar con los sentidos un poco perceptivos. Sería como comunicarse por la mañana, es una cuestión de higiene, ¿no? Y claro, no nos enseñan eso. Tú dices mucho procuran, como si hay un plan ahí y tal. Estoy de acuerdo que hay cierto plan, cierta coherencia en eso, pero creo que la cuestión es del individuo consigo mismo, ¿no? Cuando tú ya hablas de los pensamientos encadenados que se producen solos, ¿no? Que yo creo que es como que en realidad soñamos despiertos. Tú hablas de que no podemos prestar atención a las cosas o a fluir de otra manera como los animales, a percibir más intuitivamente o instintivamente, y parece que es porque generalmente la mente siempre está ocupada con unas ruedas de molino de pensamientos que van solos y que eso le quita el cerebro, le quita la energía, yo creo que al resto del sistema de alguna manera, ¿no? Tú hablabas de la represión en la que vivimos respecto de eso, ¿no? Que nos quita la capacidad para vivir auténticamente, ¿no? Yo creo que todo eso viene mucho de la Iglesia, de las iglesias, más bien. Creo que tenía su sentido muy claro, porque creo que los humanos interpretamos las cosas desde nuestro mundo cultural, pero que lo podemos ver desde... Y yo creo que toda esa represión que ha vivido el ser humano tenía un objetivo, que es un objetivo de la naturaleza. La naturaleza quiere que evolucionemos, que desarrollemos una calidad de la conciencia, que creo que es lo que el ser humano empieza a comprender ahora, ¿no? El tema de las calidades de la conciencia, de los estados de conciencia. Creo que esa represión de los instintos era necesaria para, como dicen ahí los antropólogos y tal, una lateralización del cerebro, dicen ellos, ¿no? Como el nacimiento de nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que es más racional, que es más... Para eso teníamos que dejar de ser completamente instintivos, ¿no? Teníamos que desarrollar una capacidad de concentración, pero creo que, como tú apuntas, esos procesos de alguna manera ya tenemos esa racionalidad. Hemos creado mundos completamente artificiales. Ya no estamos en el rollo ese del animal que no sabe que siempre está guiado del instinto y no sabe llegar a más. Creo que ya tenemos la racionalidad, el enfoque, la mente, y que lo que tú estás apuntando me suena a volver al instinto, a volver a... Tú dices que si no es natural en los seres humanos como en los animales, por ejemplo los monos, para socializarse se tocan, se despiojan, mientras que los seres humanos parece que hablan, pero eso al cuerpo no le vale. Por eso seguimos enfermos. Cuando para curarse no hay más que tocar a otro, abrazarle, expresar el propio ser. Si cuando expresamos quiénes somos realmente, no a través de las máscaras de la personalidad, ¿no? Pues nos curamos. Eso lo sabemos. Es que es un psicólogo, vamos a ver. Pues eso, que yo expreso lo que es tabú en la sociedad, que es ser yo mismo. Yo expreso al otro mi vulnerabilidad. ¿Y qué pasa? Que me curo. Pues por eso me parece que estamos hoy día mucho más enfermos y neurotizados, por cosas tan sencillas, porque nos creemos normales. Por una parte estamos en un momento muy especial, porque si nos cogemos a explicaciones un poco cósmicas, todos hemos oído el final del calendario maya, la nueva era. Como astrólogo lo tengo claro, no voy a dar una explicación astrológica, pero tengo claro que el cosmos quiere ahora un gran cambio, ¿no? En términos científicos, atravesando la banda de fotones. Bueno, nuestro sistema acaba el giro en torno a Pléyades y cada vez que llegamos a este punto del movimiento de la conciencia hay un despertar.
Lo que pasa es que esto que suena tan bonito, el despertar de la conciencia, ¿no? Suena precioso, ¿no? Abrirnos al amor, a la conciencia. Realmente el primer escalón del despertar de la conciencia es tomar conciencia de el caos y la incoherencia en que existimos. Entonces, en los últimos siglos la humanidad ha reencontrado la tecnología, ha inventado la televisión, internet, y de repente tenemos una ventanita donde tenemos acceso a contemplar el mundo entero, todo el planeta, y vemos cómo nos matamos, cómo nos violamos, cómo nos asesinamos, cómo toda nuestra política está corrupta. Vemos de repente toda nuestra sombra. Y eso inevitablemente, incluso con la insensibilización, aún así es una toma de conciencia, es decir, nosotros que tan orgullosos estábamos con la ilustración de nuestra racionalidad, ¿qué hemos hecho con el mundo, no? Entonces, el despertar de la conciencia, el inicio, que es el punto en el que estamos, es la toma de conciencia del caos en el que vivimos. Entonces, mucho de lo que se plantea en los círculos conspiratorios es cierto. Es decir, a los que llevan el poder les interesa que seamos unos robots dormidos y productores y tal. Pero en última instancia también es cierta la visión metafísica o espiritual. Una verdadera revolución del ser humano solo puede producirse desde una transformación de la conciencia. Y esta transformación de la conciencia no puede producirse sin un compromiso interno con uno mismo. Es decir, el centro de la propia experiencia de vida tiene que ir a uno. Nosotros somos un mundo de impresiones, de sensaciones, de pensamientos, de emociones, y debemos ordenar lo que vivimos. La sociedad nos propone que estemos todo el día trabajando, que lleguemos cansados a casa, que cuando llegamos pongamos la televisión. Es difícil. Desde el esquema general que la sociedad nos propone, es muy difícil alcanzar una reconexión interna. Pero en última instancia, el sentido de la vida es que a uno le guste su vida. Es decir, más allá de complejidades intelectuales, ¿de qué se trata? De que a ti te guste tu vida. Pero para que a ti te guste tu vida, tú tienes que llevarte bien contigo mismo. Tienes que saber hablar contigo mismo. Tienes que trascender toda la culpabilidad. Y todos los seres humanos tenemos una gran culpabilidad que viene de la infancia. No importa quién sea tu padre, no importa quién sea tu madre, no importa demasiado lo que hayas vivido en la infancia, porque todo el mundo arrastremos un cuerpo dolor, un sufrimiento, unas células oscuras, tristes, y unas pautas inconscientes y racionales en las que tendemos a perpetuar determinada forma de hacernos daño, ¿no? Como la mujer violada que siempre elige un violador. Dice, joder, qué casualidad, ¿no? Atraemos, somos, como sabes, co-creadores. Y entonces yo creo que estamos, la humanidad, tomando conciencia, como haciéndonos el ánimo de responsabilizarnos, de aceptar que esto es así, que nosotros creamos o co-creamos nuestra realidad, y que eso que atraemos, o sea, el tomar conciencia que nosotros metafóricamente hemos firmado por lo que estamos viviendo, o sea, lo que te llega de bueno, de amor, de amistad, de bonito, tu ser lo ha pedido, pero lo que te viene de malo también. Y acabo, pero ¿por qué hemos pedido? O sea, nosotros no pedimos que la vida nos putee, pero sí, nuestro ser, en complicidad con el espíritu de la vida, lo que pide es que te recuerden dónde no te amas. O sea, cuando viene una situación que nos hace daño, la vida nos está recordando en qué punto no nos amamos. Entonces, cuando algo nos duele, es decir, vale, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? Es decir, ¿qué movimiento interno y también externo tengo que hacer para recuperar la armonía, el sentido, el significado, o qué reflexión tengo que hacer para... Pero hay que estar dispuesto a, como se viene una voz por ahí, a abrirnos al cambio, que es lo que, en definitiva, este gran movimiento de ahora, de crisis, de lo que tú quieras, es las puertas a un gran cambio que nos dice que esa inercia no está funcionando. Sí, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho de que
a través de los medios de comunicación y tal, hoy día digamos que históricamente somos conscientes de la sombra de la humanidad, ¿no? Antes en una aldea no sabían nada de lo otro, estaban sumergidos en su propia cultura, pero ahora digamos que la conciencia es mucho más colectiva, ¿no? Se ha hablado de la globalidad y tal. Al ser más conscientes de nuestra sombra como humanos, eso ya nos lleva a otro plano, ya no solo mi vida como humano sin preocuparme de la colectividad, sino hacia dónde va la humanidad, ¿no? Son áreas del cerebro creo que mucho más desarrolladas, ¿no? La capacidad para pensar globalmente. Creo que es otra de las cosas que quiere la naturaleza de nosotros, que nos pongamos en el lugar de los otros. Hay una pérdida masiva de valores en los que se ha hecho primar la materia y creo que era necesario, ¿no? El materialismo. Pero si queremos cambiar el mundo, porque vemos que el mundo está con los valores desenfocados, creo que la cuestión es que cada uno se cambia a sí mismo. Es muy fácil que nos pongamos a criticar, sí, los diablos ahí que están ahí manipulando las cosas, pero creo que la cuestión es el cambio en uno mismo. Creo que la conciencia del otro es un estado superior del ser humano, ¿vale? Es decir, las guerras se producen por lo mismo que yo no comprendo al otro, no sé ponerme en el punto de vista del otro. Es decir, tenemos que desarrollar esa capacidad para aceptar a los demás con tolerancia, y es un trabajo sobre uno mismo y no siempre a favor de uno mismo. La cultura occidental nos ha hecho valorar el yo mismo, yo con mi ambición. Vamos a ver, si la felicidad te la dan las otras personas, cuando eres vulnerable y te permites compartir con ellos, mientras tú consideres al otro a través de tu ambición y tu materialismo como un enemigo, ¿cómo vas a equilibrarte inconscientemente? El inconsciente humano no nos ha dejado otra salida que el hecho de amar al otro, aceptarlo y trabajar en lo que entre comillas sería a veces ir contra uno mismo, porque hay partes de nosotros que siempre van a querer defenderse frente a la posición del otro, como el racismo, por ejemplo, como mi religión es mejor que la tuya, por ejemplo. Eso a escalas grandes, pero a escalas pequeñas es acerca de los puntos de vista. Pero si eso es en cierto modo ridículo. ¿De verdad piensan que usted por ser de esa raza o usted por ser de esa religión va a tener usted razón y el otro no? Mírenlo desde arriba. Monitos que creen en esto, monitos que creen en lo otro. Desarrollemos otras áreas cerebrales para ponernos por encima de nuestros a prioris culturales cerrados. El nuevo paso de la evolución y el desarrollo de la conciencia creo que tiene mucho que ver con la integración del otro, la aceptación del otro y aceptar, primera, necesito al otro. El ser humano se siente equilibrado psicológicamente en cuanto pertenece a una tribu, ¿vale? Así de simple. Por lo tanto, volver a aprender a qué, a compartir de manera real, como tú apuntas, ¿no? A poder abrir la vulnerabilidad al otro, o sea, esas estrategias, ese tipo de ideas materialistas de competición, sencillamente no son adecuadas para el ser humano, porque no nos permiten integrarnos con lo que somos. Somos animales, somos sencillos, tenemos unos instintos, unas necesidad del otro. Energía, ¿no? Autosugestión tú apuntabas positiva, a esa naturalidad, unos pequeños a la logros. experiencia, ¿no? Me he hecho la comida, mira qué bien, me está una horita preparándome el guisado, me lo he tomado, me he cuidado. Qué bien, ¿no? Llegas a la noche, ¿qué tal el día? Pues mira, eso es un momento positivo. Me he sabido cuidar, estaba muy cansado y me he permitido acostarme a descansar, coger energía de esas pequeñas cosas que también de fuerza el seguir cuidándonos o cuidando de los demás. Y cuando hacemos algo que de alguna manera baja nuestra energía, en lugar de activar mecanismos de sentirnos culpables y por tanto menos energía y menos capacidad de hacerlo mejor, más bien es tener una conciencia
como reprogramar, decir, vale, aquí lo podía haber hecho de este modo que hubiera sido más... De acuerdo, procuro acordarme para la siguiente. ¿Y cuántas veces tiene que uno perdonarse y ser compasivo? Pues infinitas. Como dirían los budistas, ¿no? No hay pecado, hay torpezas. Pues a veces cometemos torpezas, pero si te desangras, pues vas a estar más débil para seguir. O sea, el apego a la culpabilidad es algo que se está quedando ya antiguo para el mundo. Y hay mucho apego, todavía tenemos muchísimo apego, pero por lo menos ya tenemos conciencia de que es un mecanismo a trascender. La gratitud, el amor, pues claro, son puertas, ¿no? La gratitud es la puerta del amor. Quiero decir, cualquier ser humano de este planeta ha recibido tanto amor y tanto apoyo que el mero hecho de, empezando por el hecho de estar vivo, de tener la oportunidad inmensa de experimentar, o sea, lo único que hace que no tengamos gratitud es nuestra baja conciencia de todo lo que la vida nos está dando, ¿no? Entonces, pues sí, es una de las cosas que hay que tener, ¿no? Y es interesante que hay que atravesar tanto la luz como la oscuridad. Quiero decir, la luz es esto que estamos diciendo, ¿no? Agradecer, tratar de dar lo mejor de nosotros a los demás, porque eso llena nuestro corazón y eso da sentido a la vida. Y atravesar la sombra sirve también para romper este contrato de culpabilidad y de sufrimiento, de autocastigo. O sea, hay que tener cuidado con la relación con la luz. Quiero decir, a ver si me explico bien, porque si no van a pensar que hablo de una secta satánica. Hay que saber escuchar los malos pensamientos que tenemos y meter humor ahí. Yo recuerdo un momento en mi vida donde algo cambió. Yo intentaba, dentro de mi compromiso con mi evolución, con la humanidad y con la espiritualidad, tener pensamientos siempre de bondad, de luz. Y claro, no lo conseguía porque soy un humano con mis, pues no sé, con mis celos, con mis envidias, con mis inseguridades, y entonces pues parte de lo que se movía le faltaba luz, lógicamente, como me sigue pasando ahora, ¿no? Y cuando eso salía, yo creaba una lucha interna conmigo mismo, ¿no? Intentaba rechazar esos pensamientos oscuros para yo sentirme más bondadoso, más luminoso, más lo que quieras, ¿no? Para que mi ego me diera más visto bueno. Y eso consumía mucha energía, y un día se me encendió la bombillita y pensé, vamos a hacerlo diferente, porque Cristo no dijo piensa bien, dijo por sus obras los conoceréis. Y dije, bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a escuchar toda la sombra en lugar de rechazarla. Y entonces jugué exactamente lo contrario, a fomentarla. Si por ejemplo una voz me decía, joder, esa persona, no sé, qué gorda, tiene mal aspecto, dije, vamos a, dentro de mí, a animar a que hable la sombra. Y entonces empecé a decir animaladas mentalmente, solo mentalmente. Yo procuraba actuar con la luz. Pero di cancha a que mi mente pudiera escuchar cualquier barbaridad, y entonces empecé a reírme de las barbaridades que yo podía proyectar desde mi parte primitiva, ¿no? De la intolerancia que podía haber en mí, o la injusticia, o ese tipo de cosas. Y fui creando humor respecto a mi parte menos evolucionada. Eso le fue quitando fuerza a mi parte menos evolucionada, porque se fue sintiendo integrada por mi amor. Al yo permitir a las voces menos hermosas, menos sabias de mi interior ser escuchadas y aceptadas, paradójicamente esas voces se sintieron integradas en mi conciencia y empezaron, precisamente por sentirse amadas por mí, aceptadas, empezaron a evolucionar. Entonces empecé a ser una persona más tolerante, más justa, más compasiva, y fue aceptando la sombra, no luchando contra ella, ¿me entiendes? Y entonces eso fue uno de los procesos que más me abrió la puerta a evolucionar, y lo hice con humor. O sea, lo que hice es reírme de mi propia sombra, pero escuchándola, no negándola, no queriendo, no, yo soy yo soy perfecto. No, ¿qué coño vaya a ser maravilloso y perfecto? Pues tengo un cabrón que de vez en cuando quiere ser cabrón. Yo ahora tengo un gato, esto es real, tengo un gato, y empieza a maullar y maullar. Hay días que se pone a maullar durante 3 horas seguidas sin parar. Pues yo hay ratos que digo, a que salgo y le estrangulo. Eso es mi sombra. Luego salgo y le pongo comida, lo acaricio y le doy besitos, porque estoy comprometido a actuar desde la luz. Pero claro que tengo una sombra y debo escucharla, porque si no la escucho, es como el cura y la iglesia que... Si el tema es la relación de uno mismo, la conciencia, los cambios de estados de conciencia y tal,
yo creo que hay una cosa fundamental en eso, ¿no? Que la sociedad nos ha llevado, bueno, está así la cosa, ¿no? Occidente tiende a mirar hacia afuera, pero sin embargo las personas, pues los grandes actores, los políticos, los grandes empresarios, todas las personas que están acostumbradas a estar frente a muchas personas tienen un área cerebral desarrollada que las personas comunes no solemos tener, y es la autoconciencia. Es decir, hemos hablado de cómo se desarrolla la conciencia o cómo cambian esos estados, de que el tema de hoy día es la relación con uno mismo, ¿no? Todas las pautas psicológicas que tú estabas explicando y tal. Entonces, en una ciencia de los estados de conciencia, sí, tendríamos que la clave es la sensación de uno mismo. Uno está solo y lo que hace que coja la tele, el ordenador, todo, llame a fulanito, como tú estabas diciendo un poco, que es la huida de sus propias sensaciones corporales y reales. Esto ya no es una cuestión psicológica, esto va más allá, no es inconsciente como una cosa abstracta, no, es mucho más sencillo. El inconsciente es un conjunto de sensaciones en el cuerpo. Cuando son emocionales están situadas en el vientre, es decir, la conciencia de uno mismo produce la apertura a otras áreas cerebrales. Si yo estoy contigo, si yo estoy en cualquier escenario con otras personas y soy consciente de mí, como hacen todas esas personas, digo, los grandes actores, los políticos, los empresarios, eso es lo que hacen, pues su cerebro está funcionando de otra manera. Es como un gran truquito que nadie le ha explicado a las personas, ¿vale? Que es cómo conectar contigo mismo. Pues empieza a sentir un poquito tu respiración, empiezas a conectar con tus sensaciones corporales. Cuando estás en una situación de tensión, siéntete a ti y no solo la situación de fuera, porque las películas mentales del inconsciente que hacen que aparezcan esas neurosis debido a una presión de cosas del mundo externo en las que nos descentramos, o qué es el estrés, pero vamos a ver, siempre es lo mismo, una falta de atención a lo mismo, porque películas mentales, asociaciones de pensamientos se conectan y se abren sensaciones en el cuerpo que no somos capaces de sentir, y en el siglo XX se ha llamado eso inconsciente, pero creo que hoy podríamos empezar a decir que se trata de la conciencia de nuestras sensaciones, la conciencia de uno mismo. La autoconciencia nos lleva a la conciencia. Está como apuntando a tanto el llamaría mal conciencia de persona. Al cabo el método que propone de iluminación es lo que te está explicando. El proceso de la presencia también, ¿no? Esa forma de revisión simplificada es respira lo que hay y ponle atención. Claro, todo Oriente nos ha enseñado eso. La meditación, ¿qué es? Pues tú paras y sientes tu respiración, o sientes tus sensaciones, o escuchas tus pensamientos. Es decir, el Qigong, ¿qué es? Hago movimientos lentos estando consciente de mí mismo y de mi respiración. ¿Qué es el yoga? Resulta que exactamente lo mismo también es: hago movimientos, consciente de mi respiración, consciente de mis sensaciones. O sea que todo Oriente nos ha transmitido exactamente lo mismo. Sé consciente de ti mismo. Claro. Es que, claro, realmente